Puedes imaginar a una mujer de 82 años, con las manos curtidas por décadas de sacrificio, siendo arrastrada hacia la puerta de salida mientras los invitados observan en silencio? Puedes imaginar sus ojos llenos de lágrimas, su vestido humilde arrugándose entre los dedos de quienes la empujan, mientras su propia nieta, aquella a quien crió desde que era una bebé, grita que se vaya porque le da vergüenza. Parece una escena sacada de una película cruel, pero esta historia realmente ocurrió. Y lo que sucede al final va a dejarte completamente sin palabras. Todo comenzó en un pequeño pueblo donde una mujer de corazón inmenso entregó cada gota de su vida por una niña que no era su hija, pero a quien amó como si lo fuera. Lucía no tenía riquezas, no tenía joyas ni vestidos elegantes, pero tenía algo que el dinero jamás podrá comprar, un amor incondicional capaz de mover montañas. Sin embargo, el destino, ese tejedor silencioso de tragedias y redenciones, tenía preparada una lección que nadie esperaba. Porque cuando crees que conoces a alguien, cuando crees que el amor que has dado será correspondido, la vida a veces te muestra su rostro más despiadado. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras lo que esta anciana llevaba guardado en su corazón, cuando sepas qué secreto ocultaba entre las páginas de un viejo cuaderno, vas a sentir que el alma se te parte en dos. Y después, quiero que me cuentes en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy. El sol de agosto caía inclemente sobre el pueblo de San Martín del Valle, un rincón olvidado entre colinas doradas y campos de trigo que se mecían con el viento cálido del verano. En una casita humilde, con paredes encaladas y geranios en las ventanas, doña Lucía Esperanza Mendoza terminaba de coser el dobladillo de un vestido azul que había comprado en el mercadillo del pueblo, pensando que quizás, solo quizás, sería lo suficientemente elegante para la boda de su nieta. Sus dedos, deformados por la artritis y marcados por 70 años de trabajo incansable, temblaban ligeramente mientras la aguja atravesaba la tela. Pero había en sus ojos una luz, esa luz especial que solo tienen las abuelas que han convertido el sacrificio en una forma de respirar. No sabía, no podía saber, que aquel vestido humilde sería testigo de la humillación más grande de su vida. No sabía que aquella niña a quien había arrullado en noches de fiebre, a quien había alimentado con pan y esperanza cuando no había nada más, se convertiría en la persona que más profundamente la heriría. Pero empecemos por el principio, porque para entender el dolor hay que conocer primero el amor. Y esta historia, querido oyente, está tejida con ambos en partes iguales. Lucía había nacido en ese mismo pueblo hacía 82 años, en una época donde las mujeres aprendían a callar antes que a hablar, donde el sacrificio era la moneda con la que se pagaba el derecho a existir. Se casó joven, como era costumbre, con un hombre bueno llamado Ramón que olía a tierra mojada y a honestidad. Juntos tuvieron un único hijo, Eduardo, que llegó al mundo en una noche de tormenta, como presagiando los temporales que traería a la vida de su madre. Eduardo creció fuerte pero inquieto, con esa sed de mundo que tienen los que nacen en lugares pequeños. A los 20 años conoció a una mujer de la ciudad, una tal Carmen de ojos pintados y promesas vacías, y sin pensarlo 2 veces, se marchó dejando atrás el pueblo, dejando atrás a sus padres, dejando atrás todo lo que alguna vez fue. Lucía lloró su partida en silencio, como lloran las madres que saben que no pueden retener lo que aman, y siguió adelante porque rendirse nunca fue una opción. Los años pasaron como pasan siempre, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Ramón murió una primavera, llevándose consigo la mitad del corazón de Lucía, y ella aprendió a vivir con lo que quedaba. Trabajaba limpiando casas de familias pudientes, cosiendo arreglos para quien lo necesitara, cultivando un pequeño huerto del que sacaba verduras que vendía en el mercado. No era una vida fácil, pero era una vida digna, y Lucía había aprendido que la dignidad era el único tesoro que nadie podía arrebatarle. Una noche de invierno, cuando Lucía tenía 64 años, alguien llamó a su puerta. El viento aullaba entre los olivos y la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera romperlos. Lucía abrió con cautela,
pensando que quizás era algún vecino en apuros, y lo que encontró la dejó paralizada. Era Eduardo, su hijo, empapado hasta los huesos, con la barba crecida y los ojos hundidos. Pero no estaba solo. En sus brazos, envuelta en una manta sucia, había una bebé de apenas 3 meses que lloraba con esa desesperación de los que no saben que el mundo puede ser cruel. Eduardo no dijo mucho, nunca había sido hombre de palabras. Solo explicó que Carmen los había abandonado, que no podía hacerse cargo, que tenía deudas, problemas, que necesitaba tiempo para arreglar su vida. Dejó a la bebé en brazos de su madre, prometió volver pronto, y desapareció en la noche como el cobarde que siempre había sido. Lucía miró a aquella criatura diminuta, con sus manitas cerradas en puños y su llanto que poco a poco se fue calmando al sentir el calor de unos brazos que no la rechazaban. No tenía leche para bebés, no tenía pañales, no tenía nada preparado. Pero tenía amor, ese amor descomunal de las abuelas que están dispuestas a dar hasta lo que no tienen. Aquella noche, mientras la lluvia seguía cayendo y el mundo dormía ajeno a los dramas pequeños, Lucía susurró una promesa al oído de aquella bebé. Yo voy a cuidarte, mi niña. Yo voy a darte todo lo que tengo, aunque no sea mucho. Y jamás, jamás te voy a abandonar. La bebé se llamaba Sofía. Ese nombre lo había elegido Carmen antes de marcharse, y aunque Lucía habría preferido otro, decidió respetarlo. Sofía, que significa sabiduría. Ojalá aquel nombre hubiera sido también un destino. Los primeros años fueron los más difíciles. Lucía tenía que trabajar para mantenerlas a ambas, pero no podía dejar sola a una bebé. Así que se la llevaba a todas partes, cargándola en una mochila improvisada hecha con telas viejas mientras limpiaba suelos de rodillas, mientras tendía sábanas ajenas, mientras arrancaba malas hierbas de jardines que no eran suyos. Las señoras de las casas grandes a veces se quejaban del llanto de la niña, y Lucía pedía disculpas con esa humildad que duele, con esa humildad que no debería existir pero que la pobreza impone. Hubo noches en que Lucía no comía para que Sofía tuviera suficiente leche. Hubo inviernos en que Lucía dormía con 3 mantas encima para poder dar la cuarta a la cuna de la niña. Hubo enfermedades que Lucía enfrentó sola, sin dinero para médicos, rezando a todos los santos mientras la fiebre de Sofía subía y el miedo la ahogaba. Pero siempre, siempre, salían adelante. Porque el amor tiene esa obstinación de no rendirse nunca, de encontrar caminos donde solo hay muros. Sofía creció hermosa, con el cabello oscuro de su padre y los ojos claros de esa madre que nunca conoció. Era una niña alegre, llena de preguntas, que seguía a su abuela a todas partes como un patito sigue a su madre. Lucía le enseñó a leer con un libro viejo que había sido suyo de niña, le enseñó a contar con piedras del río, le enseñó a rezar aunque a veces dudara de que alguien escuchara. Le enseñó, sobre todo, a ser buena persona, a respetar a los mayores, a dar las gracias, a no mirar por encima del hombro a nadie. Pero los niños crecen, y al crecer empiezan a ver el mundo con ojos que ya no son inocentes. Sofía comenzó a notar que su ropa era diferente a la de sus compañeras de escuela, que su casa era más pequeña, que no tenía padres como los demás. Empezó a hacer preguntas que Lucía no sabía cómo responder. ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué mi papá no viene a verme? ¿Por qué somos pobres, abuela? Lucía intentaba responder con verdades a medias, con mentiras piadosas, con ese arte de proteger que tienen las madres y las abuelas. Le decía que sus padres estaban lejos pero que la querían, le decía que no eran pobres sino que vivían con lo necesario, le decía que el amor valía más que el dinero. Sofía asentía, pero en sus ojos iba creciendo una semilla de resentimiento que Lucía no supo ver, o quizás no quiso ver. La adolescencia llegó como una tormenta que arrasa campos sembrados. Sofía empezó a avergonzarse de su abuela, de su ropa remendada, de su acento de pueblo, de sus manos callosas.
En el instituto había chicas con teléfonos caros y ropa de marca, chicas que hablaban de viajes y restaurantes, chicas que tenían padres jóvenes que las llevaban en coches brillantes. Sofía no tenía nada de eso. Solo tenía una abuela vieja que olía a guiso y a lavanda, que no entendía de moda ni de redes sociales, que seguía usando palabras antiguas y costumbres pasadas. Los conflictos empezaron a ser frecuentes. Sofía llegaba tarde y no daba explicaciones. Sofía respondía mal y cerraba portazos. Sofía miraba a su abuela con ese desprecio silencioso que duele más que cualquier insulto. Lucía aguantaba, como había aguantado todo en su vida, pensando que era una fase, que pasaría, que el amor que habían construido era más fuerte que cualquier rabieta de adolescente. Pero no pasó. Y lo que vino después fue peor. A los 17 años, Sofía conoció a un chico del pueblo vecino, hijo de una familia adinerada que había hecho fortuna con negocios inmobiliarios. Se llamaba Alejandro, tenía coche propio, ropa de diseñador y esa arrogancia de los que nunca han tenido que preocuparse por nada. Sofía quedó deslumbrada desde el primer momento. Veía en él todo lo que ella no tenía, todo lo que siempre había deseado, todo lo que su abuela nunca había podido darle. Lucía intentó advertirle, con la prudencia de quien ha vivido mucho y ha visto de todo. Le dijo que tuviera cuidado, que no todo lo que brilla es oro, que el dinero no hace la felicidad. Pero Sofía no quiso escuchar. Acusó a su abuela de envidia, de querer arruinarle la vida, de no entender nada porque era vieja y anticuada. Las palabras fueron cuchillos que se clavaron en el corazón de Lucía, pero ella tragó el dolor como había tragado tantos otros dolores, en silencio, sin quejarse. Alejandro empezó a frecuentar la casa, y desde el primer momento dejó claro lo que pensaba. Miraba las paredes descascaradas con desprecio apenas disimulado. Arrugaba la nariz cuando Lucía le ofrecía un vaso de limonada hecha con limones de su huerto. Hablaba de su familia, de sus viajes, de sus propiedades, siempre asegurándose de que Lucía entendiera la diferencia abismal entre ellos. Y Sofía, lejos de defender a su abuela, reía las gracias de Alejandro, se sumaba a sus comentarios despectivos, se avergonzaba cada vez más de sus orígenes. Un día, Alejandro sugirió que Sofía debería irse a vivir a la ciudad con él, lejos de aquel pueblo atrasado, lejos de aquella casa vieja, lejos de aquella abuela que era un lastre para su futuro. Sofía aceptó sin pensarlo. Tenía 18 años recién cumplidos, y legalmente podía hacer lo que quisiera. Hizo una maleta pequeña, porque tampoco tenía mucho que llevarse, y se despidió de Lucía con un beso frío en la mejilla. Lucía no lloró delante de ella, porque las abuelas aprenden a guardar las lágrimas para cuando están solas. Pero aquella noche, cuando la casa quedó en silencio y la ausencia de Sofía se hizo palpable en cada rincón, Lucía lloró como no había llorado desde la muerte de Ramón. Lloró por los años de sacrificio, por las noches sin dormir, por los platos que se quedó sin comer, por cada gota de amor que había derramado en aquella niña que ahora se marchaba sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron de una soledad aplastante. Lucía seguía con su rutina, limpiando casas, cuidando su huerto, saludando a los vecinos, yendo a misa los domingos. Pero había algo roto dentro de ella, algo que ya no funcionaba como antes. Perdió peso, perdió color, perdió esa luz que siempre había tenido en la mirada. Los vecinos comentaban entre susurros que la pobre Lucía se estaba apagando, que aquella nieta desagradecida le había roto el corazón. Sofía llamaba de vez en cuando, conversaciones breves y frías que dejaban a Lucía más triste que antes. Hablaba de su nueva vida, de las fiestas a las que iba, de los vestidos que Alejandro le compraba, de los planes de futuro que tenían. Nunca preguntaba cómo estaba su abuela, nunca preguntaba si necesitaba algo, nunca decía que la echaba de menos. Lucía escuchaba, asentía, deseaba que fuera feliz, y colgaba el teléfono con el alma hecha pedazos. Un año después de su partida,
Sofía llamó con una noticia que debería haber sido alegría, pero que llegó envuelta en frialdad. Alejandro le había pedido matrimonio. Se casaban en primavera. La boda sería en la hacienda de la familia de él, con 200 invitados, con orquesta en vivo, con un vestido diseñado especialmente para ella. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Su nieta se casaba. Aquella bebé que había llegado a sus brazos una noche de lluvia, aquella niña a quien había enseñado a caminar, aquella muchachita a quien había visto crecer, ahora se convertía en mujer y formaba su propia familia. ¿Estoy invitada?, preguntó Lucía con voz temblorosa, casi con miedo de la respuesta. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró demasiado, un silencio que decía más que cualquier palabra. «Claro, abuela. Claro que estás invitada», dijo finalmente Sofía, pero su voz carecía de entusiasmo, carecía de calor, carecía de todo lo que debería tener. Lucía colgó el teléfono y se sentó en su silla de siempre, mirando por la ventana los campos que había conocido toda su vida. Debería estar feliz, se decía. Su nieta se casaba, formaba una familia, tenía un futuro asegurado. Pero había algo que no encajaba, algo que le oprimía el pecho, algo que le decía que aquella invitación no era sincera, que era solo un gesto vacío, una formalidad que Sofía cumplía a regañadientes. Los meses previos a la boda fueron una tortura silenciosa. Lucía esperaba llamadas que no llegaban, esperaba que Sofía le pidiera ayuda con los preparativos, esperaba sentirse parte de algo que debería ser también suyo. Pero nada de eso ocurrió. Sofía no la llamaba excepto para confirmar detalles logísticos, no le preguntaba su opinión sobre nada, no le incluía en ninguna decisión. Lucía se enteraba de los planes por terceras personas, por comentarios que llegaban al pueblo, por fotos que veía en ese teléfono viejo que apenas sabía usar. La madre de Alejandro, una mujer llamada Victoria que vestía siempre de negro y llevaba perlas en el cuello, se había convertido en la figura materna que Sofía siempre había deseado. Era ella quien la acompañaba a elegir el vestido, quien organizaba las reuniones con el catering, quien decidía la decoración floral. Sofía la llamaba suegra con un cariño que jamás había mostrado hacia Lucía, y cada vez que la anciana se enteraba de estos detalles, sentía que un pedazo de su corazón se desprendía y caía al vacío. Lucía decidió hacerle un regalo especial a su nieta, algo que viniera de sus manos, algo que tuviera un significado que el dinero no pudiera comprar. Durante semanas, se quedó despierta hasta altas horas de la noche, con los ojos cansados y los dedos doloridos, bordando un pañuelo de encaje con las iniciales de Sofía y la fecha de la boda. Era una tradición antigua del pueblo, algo que las abuelas hacían para sus nietas desde tiempos inmemoriales. En cada puntada, Lucía ponía un recuerdo, las noches de fiebre que había velado, los primeros pasos que había aplaudido, las lágrimas que había secado, los cuentos que había contado. Aquel pañuelo era su vida entera condensada en hilo y tela. También compró aquel vestido azul en el mercadillo, el más bonito que pudo permitirse con su pensión escasa. No era de marca, no era elegante según los estándares de la familia de Alejandro, pero era digno, era limpio, era lo mejor que Lucía podía ofrecer. Pasó horas arreglándolo, ajustando la cintura, bordando pequeñas flores en el dobladillo, queriendo estar presentable para el día más importante de su nieta. El día de la boda amaneció radiante, con ese sol de primavera que promete nuevos comienzos. Lucía se levantó temprano, se bañó con cuidado, se peinó el cabello blanco en un moño sencillo, se puso el vestido azul y se miró al espejo. Vio a una mujer vieja, arrugada, con manos que contaban historias de trabajo y sacrificio. Pero también vio dignidad, vio amor, vio a una abuela orgullosa que iba a ver casar a su nieta. El viaje hasta la hacienda fue largo. Lucía tuvo que tomar 2 autobuses y caminar un tramo porque no tenía coche y no quiso pedir a nadie que la llevara. Llegó cansada, con los pies hinchados y el vestido algo arrugado por el viaje, pero llegó.
Y cuando vio la hacienda, se quedó sin aliento. Era un lugar espléndido, con jardines enormes, fuentes de mármol, carpas blancas decoradas con flores, camareros de uniforme que iban y venían con bandejas de plata. Se sintió pequeña, insignificante, fuera de lugar. Pero respiró hondo y caminó hacia la entrada, aferrándose al pañuelo bordado que llevaba en el bolso, su regalo para Sofía, su manera de decirle que a pesar de todo, a pesar de la distancia y el dolor, seguía amándola con todo su ser. En la puerta había una mujer con una lista, una de esas coordinadoras de eventos que miran a la gente de arriba abajo calculando cuánto vale su ropa. Cuando Lucía dio su nombre, la mujer frunció el ceño, revisó la lista varias veces y finalmente asintió con un gesto despectivo, señalándole el camino hacia la zona del jardín donde ya estaban reunidos los invitados. Lucía caminó entre grupos de personas elegantes que la miraban con curiosidad mal disimulada. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre negocios, sobre viajes, sobre coches de lujo, y se sentía como un pez fuera del agua, como un error en medio de tanta perfección. Buscó con la mirada a Sofía, ansiosa por abrazarla, por felicitarla, por entregarle el pañuelo y decirle cuánto la quería. Pero Sofía no apareció. Estaba ocupada, le dijeron, preparándose con la maquilladora, con la estilista, con la suegra que no se separaba de su lado. Lucía esperó, sentada en una silla apartada, viendo cómo los invitados charlaban y reían, sintiéndose invisible, sintiéndose olvidada. La ceremonia fue hermosa, hay que reconocerlo. Sofía entró del brazo de su suegro, porque no tenía padre que la llevara al altar, y estaba deslumbrante con su vestido blanco de diseñador y su velo de encaje importado. Lucía lloró en silencio, lágrimas de alegría mezcladas con lágrimas de algo que no sabía nombrar, quizás melancolía, quizás despedida. Aquella niña que había criado ya no le pertenecía, si es que alguna vez le había pertenecido. Después de la ceremonia vino el banquete, y aquí es donde el destino decidió mostrar su rostro más cruel. Los invitados fueron guiados hacia las mesas, cada una con su nombre escrito en una tarjeta elegante. Lucía buscó la suya y la encontró en la esquina más alejada del salón, junto a una puerta de servicio por donde entraban y salían los camareros. Era la mesa más apartada, la más olvidada, la que nadie quería. Y para colmo, estaba sentada junto a personas que no conocía, parientes lejanos de Alejandro que la miraban como si fuera un mueble viejo que alguien había olvidado tirar. Lucía tragó el nudo que se le formó en la garganta y se sentó sin decir nada. Pensó que quizás era un error, que quizás Sofía vendría a buscarla y la llevaría a una mesa mejor, junto a ella, junto a la familia. Pero Sofía no vino. Estaba en la mesa principal, riendo con su flamante marido, brindando con champán carísimo, sin mirar ni una sola vez hacia la esquina donde su abuela esperaba un gesto que nunca llegó. El banquete transcurrió entre platos exquisitos que Lucía apenas probó y conversaciones ajenas que no entendía. Se sentía cada vez más pequeña, cada vez más fuera de lugar, cada vez más arrepentida de haber venido. Pero aguantó, porque había venido a ver a su nieta, a felicitarla, a entregarle el regalo que tanto amor le había costado. Cuando terminaron los postres y comenzó la música, Lucía vio su oportunidad. Se levantó de su silla con dificultad, las piernas entumecidas por estar tanto tiempo sentada, y caminó hacia la mesa principal donde Sofía conversaba animadamente con sus nuevos parientes políticos. «Sofía, mi niña», dijo Lucía con voz temblorosa, extendiendo el pañuelo bordado. «Te he traído un regalo. Lo he hecho con mis propias manos, como hacían las abuelas de antes. Tiene tus iniciales y la fecha de hoy. Quería que tuvieras algo mío en este día tan especial». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sofía miró el pañuelo, miró a su abuela, miró a los invitados que habían callado para observar la escena. Y en sus ojos, Lucía vio algo que le heló la sangre: vergüenza. Vergüenza pura y sin disimulo. «Abuela, por favor,
susurró Sofía entre dientes, con una sonrisa forzada. Ahora no es el momento. Pero, hija, solo quería darte. He dicho que ahora no. La voz de Sofía subió de tono, atrayendo más miradas. ¿No ves que estoy ocupada? ¿No ves que hay gente importante aquí? Victoria, la suegra, se acercó con ese andar de quien se sabe dueña del mundo. ¿Sucede algo, querida?, preguntó, mirando a Lucía como quien mira una mancha en un mantel limpio. Nada, suegra. Es solo mi abuela, que no entiende que este no es lugar para esto. Sofía señaló el pañuelo con un gesto despectivo. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Aquello no podía estar pasando. Aquella no podía ser su nieta, la niña a quien había cantado nanas, la niña a quien había curado heridas, la niña a quien había amado más que a su propia vida. Sofía, murmuró con voz rota, soy tu abuela. Te crié. Estuve contigo cuando nadie más quiso estar. ¿Y crees que te debo algo por eso?, estalló Sofía, ya sin molestarse en bajar la voz. ¿Crees que quería crecer en esa casa vieja, con esa ropa remendada, siendo la pobretona del pueblo? Tuve que aguantarte toda mi infancia porque no me quedaba otra opción. Pero ahora tengo una nueva vida, una vida mejor, y no necesito que vengas aquí a recordarme de dónde vengo. Las palabras cayeron como piedras, cada una más pesada que la anterior. Los invitados murmuraban, algunos con escándalo, otros con morbo. Victoria sonreía satisfecha, como si aquello fuera exactamente lo que esperaba. Creo que lo mejor es que te vayas, abuela, dijo Sofía, pronunciando la palabra abuela como si fuera un insulto. Estás incomodando a nuestros invitados. Sofía, por favor. Lucía extendió la mano, intentando tocar a su nieta, buscar en alguna parte de ella a la niña que conoció. Pero Sofía se apartó como si el contacto le quemara. Seguridad, llamó, haciendo un gesto a dos hombres que vigilaban la puerta. Por favor, acompañen a esta señora a la salida. Lucía no opuso resistencia cuando los hombres se acercaron. No tenía fuerzas para luchar, no tenía palabras para defenderse. Caminó entre ellos con la espalda recta, porque la dignidad era lo único que le quedaba, mientras sentía las miradas de 200 invitados clavadas en su espalda. Antes de salir, se volvió una última vez. Sofía ya había vuelto a reír con sus invitados, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de echar a la mujer que le había dado todo. Y Lucía entendió, con una claridad dolorosa, que aquella nieta a quien tanto amaba ya no existía. Quizás nunca había existido. Quizás el amor que creía haber sembrado nunca había echado raíces. Salió de la hacienda con el pañuelo todavía en la mano, aquel pañuelo que contenía noches sin dormir, comida sin comer, años de sacrificio y amor. Lo apretó contra su pecho y caminó hacia la parada de autobús, sola, como había estado tantas veces en su vida. El camino de vuelta a casa fue un borrón de lágrimas y recuerdos. Lucía miraba por la ventana del autobús sin ver realmente el paisaje, perdida en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo era posible que tanto amor se convirtiera en tanto desprecio? Cuando llegó a su casa, la noche ya había caído. Abrió la puerta y el silencio la envolvió como una mortaja. Cada rincón le recordaba a Sofía, la silla donde le leía cuentos, la mesa donde hacían los deberes juntas, la ventana desde donde le esperaba cada tarde cuando volvía de la escuela. Todo estaba impregnado de ella, de su ausencia, de su traición. Lucía se sentó en su mecedora y dejó que las lágrimas corrieran libremente. Lloró por horas, quizás por toda la noche, vaciando un dolor que parecía no tener fondo. Y cuando las lágrimas se agotaron, quedó solo un vacío inmenso, una pregunta que resonaba en el silencio. ¿Había valido la pena? Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida.
Lucía apenas comía, apenas dormía, apenas salía de casa. Los vecinos tocaban a su puerta preocupados, pero ella inventaba excusas para no abrirles. No quería lástima, no quería explicaciones, no quería nada. Solo quería desaparecer, fundirse con las sombras, dejar de sentir. Una mañana, mientras ordenaba un viejo armario buscando algo que hacer para no pensar, encontró una caja de cartón que había olvidado que existía. Dentro había recuerdos de Sofía, su primer chupete, un mechón de su pelo de bebé, dibujos que había hecho en la escuela, cartas del Día de la Madre con letras torcidas que decían «Te quiero abuela, eres la mejor». Y al fondo de la caja, un sobre amarillento con un nombre que le aceleró el corazón, Eduardo. Era una carta de su hijo, fechada 3 años después de que dejara a Sofía en sus brazos. Lucía nunca la había abierto, nunca había tenido el valor, temerosa de lo que pudiera contener. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, ¿qué más podía perder? Con manos temblorosas, rasgó el sobre y desdobló las hojas manchadas por el tiempo. «Madre», comenzaba la carta, «sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas la verdad. Necesito que algún día, cuando Sofía sea mayor, puedas contarle lo que realmente pasó». Lucía siguió leyendo, y con cada línea, su mundo se reconstruía y se destruía al mismo tiempo. Eduardo explicaba que no había abandonado a Sofía por egoísmo, sino por necesidad. Estaba enfermo, muy enfermo, con una dolencia que los médicos no podían curar. Sabía que le quedaba poco tiempo y no quería que su hija lo viera consumirse, no quería que creciera con la imagen de un padre muriendo lentamente. Había tomado la decisión más difícil de su vida, dejarla con la única persona en quien confiaba absolutamente, su madre, para que tuviera una oportunidad de ser feliz. «Sé que pensarás que fui un cobarde», escribía Eduardo, «y quizás lo fui. Pero cada noche, desde que me fui, pienso en ella. Pienso en sus ojos, en su sonrisa, en cómo olía cuando era bebé. Y rezo para que tú le des todo el amor que yo no pude darle. Sé que lo harás, madre, porque tú eres la mujer más buena que he conocido». La carta terminaba con una confesión que dejó a Lucía sin aliento. «He abierto una cuenta a nombre de Sofía en el Banco del Pueblo. Cada mes, durante estos 3 años, he ido depositando todo lo que he podido ahorrar. No es mucho, pero quiero que tenga algo cuando sea mayor, algo que le recuerde que su padre la amaba aunque no estuviera presente. El número de la cuenta está al final de esta carta. Entrégasela cuando cumpla 21 años. Y dile, madre, dile que lo siento. Dile que la quise más de lo que las palabras pueden expresar». Lucía dejó caer la carta y se quedó mirando el vacío. ¿Por qué no había abierto esta carta antes? ¿Por qué había asumido lo peor de su hijo sin darle la oportunidad de explicarse? Y lo más importante, ¿por qué nunca le había contado nada de esto a Sofía? La respuesta era dolorosa pero honesta, por orgullo. Por ese orgullo herido de madre abandonada que no quiso admitir que quizás había juzgado mal a su hijo. Por ese miedo a que Sofía supiera la verdad y se sintiera culpable por la muerte de un padre al que nunca conoció. Por ese deseo de protegerla de todo dolor, incluso del dolor de saber que había sido profundamente amada por alguien que tuvo que marcharse. Lucía fue al Banco del Pueblo al día siguiente. Con la carta en mano, explicó la situación a un empleado que la miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Después de verificar los documentos y la identidad, el empleado le dio la información que buscaba. La cuenta seguía activa, y durante todos estos años, los intereses habían hecho crecer aquella suma modesta hasta convertirla en una cantidad considerable. Eduardo había muerto, sí, pero su amor por su hija había seguido creciendo en silencio, esperando el momento de ser entregado. Lucía volvió a casa con un propósito renovado. Tenía que contarle la verdad a Sofía. Tenía que entregarle la carta, la cuenta,
la prueba de que su padre no la había abandonado por egoísmo, sino por un amor desesperado que no supo expresarse de otra manera. Quizás eso no cambiaría nada, quizás Sofía seguiría despreciándola, pero al menos tendría la verdad. La verdad que debería haber conocido hace mucho tiempo. Pero antes de poder hacer nada, la vida dio otro de sus giros inesperados. Una semana después de la boda, Lucía recibió una llamada de un número desconocido. Era una voz de mujer, fría y profesional, que se identificó como abogada de la familia de Alejandro. «Señora Mendoza», dijo la voz sin preámbulos, «la llamo para informarle de que su nieta Sofía está presentando una demanda contra usted». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Una demanda? ¿Por qué?» «Por apropiación indebida de bienes», respondió la abogada. «Mi cliente alega que usted ha estado cobrando indebidamente una pensión de orfandad en nombre de su nieta durante años, y que ese dinero le corresponde a ella. Exige la devolución íntegra de todas las cantidades percibidas, más intereses y daños». Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Aquella pensión era lo único que le había permitido sobrevivir mientras criaba a Sofía. Cada céntimo había ido destinado a ella, a su comida, su ropa, su educación, sus medicinas. No había robado nada, no se había quedado con nada. Solo había sido una abuela tratando de criar a su nieta con los recursos mínimos que el Estado le proporcionaba. «Eso no es verdad», balbuceó Lucía. «Todo ese dinero fue para Sofía. No tengo nada, no he ahorrado nada. Pueden revisar mis cuentas, mi casa, lo que quieran. Eso lo decidirá un juez», respondió la abogada con frialdad. «Le recomiendo que busque representación legal. Buenos días». La llamada terminó y Lucía se quedó con el teléfono en la mano, temblando. No era suficiente con humillarla en la boda. No era suficiente con echarla delante de todos. Ahora también querían quitarle lo poco que tenía, arrastrar su nombre por el lodo, destruirla por completo. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Lucía no tenía dinero para abogados, así que tuvo que acudir a los servicios de asistencia legal gratuita del pueblo. Una abogada joven, recién licenciada, aceptó llevar su caso más por compasión que por otra cosa. Revisaron documentos, facturas, recibos, todo lo que Lucía había guardado a lo largo de los años. Y lo que encontraron fue exactamente lo que Lucía había dicho: no había apropiación ninguna. Todo el dinero de la pensión había sido gastado en Sofía, cada céntimo documentado, cada factura guardada. Pero la familia de Alejandro no se rindió. Contrataron investigadores, presentaron recursos, alargaron el proceso durante meses. Querían agotar a Lucía, quebrarla, obligarla a rendirse. Y casi lo consiguen. Durante esos meses, Lucía adelgazó hasta parecer un fantasma de sí misma. No dormía, atormentada por la ansiedad. No comía, con el estómago cerrado por el estrés. Los vecinos empezaron a preocuparse seriamente, y algunos incluso se organizaron para llevarle comida y hacerle compañía. Era irónico. La comunidad que Sofía tanto despreciaba era la que ahora sostenía a Lucía en su momento más oscuro. El juicio llegó en otoño, cuando las hojas de los árboles empezaban a caer y el aire traía ese olor a melancolía que tiene el final de las cosas. Lucía entró en el juzgado con su vestido azul, el mismo que había llevado a la boda, porque era el único decente que tenía. La abogada joven caminaba a su lado, nerviosa pero decidida. En el otro extremo de la sala estaba Sofía, irreconocible con su traje de diseñador y su expresión de piedra. No miró a su abuela ni una sola vez durante todo el proceso. A su lado, Alejandro tecleaba en su teléfono con aire aburrido, como si aquello fuera solo un trámite molesto antes de la comida. El juicio fue largo y tedioso, lleno de tecnicismos legales que Lucía apenas entendía. Pero cuando llegó el momento de presentar las pruebas,
La balanza empezó a inclinarse claramente hacia un lado. La abogada de Lucía desplegó años de documentos, facturas de supermercado, recibos de uniformes escolares, facturas médicas, gastos de material escolar, ropa, zapatos, excursiones. Todo estaba allí, meticulosamente guardado, como si Lucía hubiera sabido que algún día necesitaría demostrar lo evidente. Mi cliente, dijo la joven abogada con voz firme, no solo no se apropió de nada, sino que gastó en su nieta mucho más de lo que la pensión cubría. Trabajó limpiando casas hasta los 75 años para poder darle una vida digna. Renunció a todo por ella. Y esto, señaló la montaña de documentos, es la prueba irrefutable de su amor y su sacrificio. Pero lo que realmente cambió el curso del juicio fue la carta. La carta de Eduardo que Lucía había llevado consigo, junto con los documentos del banco que demostraban la existencia de la cuenta abierta a nombre de Sofía. Además, continuó la abogada, tenemos aquí una prueba de que el padre de la demandante, Eduardo Mendoza, dejó antes de morir una cantidad considerable para su hija. Una cantidad que mi cliente ha guardado intacta todos estos años, sin tocar ni un céntimo, esperando el momento de entregársela. La sala quedó en silencio. Sofía levantó la vista por primera vez, con los ojos muy abiertos. ¿De qué está hablando?, murmuró. La abogada se acercó y le entregó la carta de Eduardo. Sofía la leyó con manos temblorosas, y a medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión fue cambiando. La máscara de frialdad se resquebrajó, dejando ver algo que había estado oculto durante mucho tiempo, una niña asustada que siempre creyó que su padre la había abandonado porque no la quería. «Esto no puede ser verdad», susurró Sofía, la voz quebrada. «Es verdad», intervino Lucía por primera vez, con una voz que sonaba agotada pero firme. «Tu padre te quiso más de lo que imaginas. Estaba enfermo, muy enfermo, y no quiso que lo vieras morir. Fue su manera de protegerte, aunque fuera equivocada. Y yo debería habértelo contado hace mucho tiempo. Pero tenía miedo de hacerte daño». Sofía se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. No era un llanto silencioso ni contenido, era un llanto de años, de décadas, de toda una vida creyendo mentiras que ella misma se había construido para protegerse del dolor. La abogada de la familia de Alejandro intentó retomar el control, pero el juez la silenció con un gesto. «Creo que aquí hay muchas cosas que aclarar», dijo el juez, un hombre mayor con ojos que habían visto demasiado. «Pero lo que está claro, después de revisar todas las pruebas, es que no hay ningún caso de apropiación indebida. La demanda queda desestimada». Alejandro se puso de pie, furioso. «Esto es ridículo», espetó. «Esa vieja ha estado manipulando a mi esposa durante años. Todo esto es un montaje». «Siéntese, señor», ordenó el juez con severidad. «Y le recomiendo que mida sus palabras, porque lo que estoy viendo aquí es un intento de abuso legal contra una anciana que solo ha hecho sacrificios por su familia». Alejandro abrió la boca para replicar, pero Victoria, su madre, le puso una mano en el brazo y negó con la cabeza. Sabían que habían perdido, y cualquier cosa que dijeran solo empeoraría las cosas. El juicio terminó, pero el verdadero desenlace estaba por llegar. Sofía no se movió de su asiento cuando todos empezaron a salir. Alejandro intentó tomarla del brazo, pero ella lo apartó con un gesto brusco. «Déjame», dijo, sin mirarlo. «Sofía, vámonos. Esto ha sido una pérdida de tiempo. He dicho que me dejes». Alejandro la miró con una mezcla de irritación y desprecio, y finalmente se marchó murmurando algo entre dientes. Victoria lo siguió, lanzando una última mirada venenosa hacia Lucía. Cuando la sala quedó casi vacía, Sofía se levantó y caminó lentamente hacia su abuela. Lucía la observaba sin moverse, sin saber qué esperar.
Había recibido demasiados golpes para permitirse la esperanza. «Abuela», dijo Sofía, y su voz era la de una niña, no la de la mujer fría que había sido en los últimos años. «Abuela, yo no sabía. Nunca supe». Lucía no respondió. Las palabras se habían agotado. «Toda mi vida creí que mi padre me había abandonado porque no me quería», continuó Sofía, las lágrimas cayendo sin control. «Creí que era defectuosa, que había algo mal en mí. Y te culpé a ti, te culpé por no poder darme lo que creía que merecía. Pero la verdad es que todo lo que tengo, todo lo bueno que hay en mí, viene de ti». Lucía cerró los ojos. El dolor de los últimos meses, de los últimos años, se agolpaba en su pecho buscando una salida. «Te hice tanto daño», sollozó Sofía. «En la boda, delante de todos. Te humillé. Te traté como si no valieras nada, cuando tú eres todo lo que he tenido. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude ser tan cruel?» «La crueldad nace del dolor», dijo Lucía finalmente, abriendo los ojos. «Y tú tenías mucho dolor dentro, mi niña. Un dolor que yo no supe curar». «No, abuela. Tú hiciste todo lo que pudiste y más. La que falló fui yo. La que se dejó deslumbrar por cosas vacías fui yo. La que olvidó de dónde venía fui yo». Sofía cayó de rodillas junto a la silla de Lucía, como hacía cuando era pequeña y buscaba consuelo. «¿Podrás perdonarme algún día?», preguntó con voz ahogada. «Sé que no lo merezco, sé que te he hecho demasiado daño. Pero necesito saber si hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que me perdones». Lucía miró a aquella mujer arrodillada frente a ella y vio, superpuesta, a la bebé que había llegado una noche de lluvia, a la niña que corría a sus brazos después de la escuela, al adolescente que empezó a alejarse sin que ella supiera cómo retenerla. Vio toda una vida de amor y dolor, de esperanza y decepción, de sacrificio y abandono. Y vio también algo que había creído perdido para siempre, a su nieta, a la verdadera Sofía, la que había estado escondida bajo capas de resentimiento y vergüenza. «Ven aquí», dijo Lucía, abriendo los brazos. Sofía se lanzó a ellos como una náufraga a una tabla de salvación. Y allí, en aquella sala de juzgado vacía, abuela y nieta lloraron juntas, vaciando años de malentendidos, de palabras no dichas, de abrazos negados. «Te perdono», susurró Lucía al oído de Sofía. «Te perdoné en el mismo momento en que me echaste de tu boda. Porque el amor de una abuela no sabe hacer otra cosa que perdonar». Los días que siguieron fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Sofía dejó a Alejandro, descubriendo que el hombre con quien se había casado era tan vacío como las promesas que le había hecho. El divorcio fue rápido porque Alejandro no quiso pelear. Sin la fortuna que creía que Sofía aportaría, ella ya no le interesaba. Sofía volvió al pueblo, a la casita humilde que había despreciado durante tanto tiempo. Pero ahora la veía con otros ojos. Veía el amor en cada maceta de geranios, veía el sacrificio en cada pared encalada, veía la historia de su familia en cada rincón. Empezó a trabajar en el pueblo, usando los estudios que su abuela había pagado con sudor y esfuerzo. Y cada tarde, al volver a casa, se sentaba junto a Lucía en la mecedora del porche a ver el atardecer. Hablaban durante horas. Sofía preguntaba por su padre, por su madre, por todo lo que nunca se había atrevido a preguntar. Y Lucía contaba, por fin, todas las verdades que había guardado durante tanto tiempo. Lloraban juntas, reían juntas, sanaban juntas. Un año después de aquel juicio, Sofía organizó una ceremonia íntima en el jardín de la casa. Invitó a los vecinos que habían cuidado de Lucía durante los meses más oscuros, a la joven abogada que había defendido su caso, a las familias que habían conocido a Lucía toda su vida. «Quiero hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo», anunció Sofía frente a todos.
Quiero honrar a la mujer que me dio todo, que sacrificó su vida por mí, que me amó cuando nadie más lo hizo. Sacó el pañuelo bordado que Lucía había intentado darle en la boda, el mismo que había rechazado con desprecio. Lo había guardado ella, sin que Lucía lo supiera, incapaz de tirarlo a pesar de todo. Este pañuelo, dijo Sofía, con la voz temblando, representa todo lo que mi abuela es: paciencia, amor, sacrificio, esperanza. Cada puntada fue hecha pensando en mí, en mi felicidad, en mi futuro. Y yo fui tan ciega que no lo vi. Se arrodilló frente a Lucía, como había hecho en el juzgado, pero esta vez no era para pedir perdón sino para ofrecer gratitud. Abuela, quiero que sepas que eres mi heroína, que todo lo bueno que soy te lo debo a ti, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mitad de buena persona que tú eres. Lucía tomó el pañuelo con manos temblorosas, el mismo que había bordado en noches de soledad pensando en su nieta. Y esta vez, las lágrimas que corrían por su rostro eran de alegría pura. Mi niña, susurró, acariciando el rostro de Sofía. Mi querida niña, has vuelto a casa. Los vecinos aplaudieron, algunos llorando sin disimulo. Aquella tarde, en el jardín de una casa humilde, se celebró algo mucho más importante que cualquier boda elegante. Se celebró el reencuentro de dos almas que el destino había separado pero que el amor había reunido de nuevo. Lucía vivió 5 años más después de aquella ceremonia. Fueron los años más felices de su vida. Veía a Sofía cada día, jugaba con el niño que su nieta tuvo con un hombre bueno del pueblo, contaba historias junto al fuego en las noches de invierno. Murió en paz, rodeada de amor, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Sofía guardó el pañuelo bordado en una caja de cristal, como el tesoro que era. Y cada vez que alguien le preguntaba por él, contaba la historia de una abuela que dio todo por una nieta que no supo valorarla, y de cómo, al final, el amor venció al orgullo, la verdad venció a la mentira, y la familia venció a todo lo demás. Porque hay historias que necesitan ser contadas. Historias de ancianas que limpian suelos ajenos para que sus nietas puedan soñar. Historias de sacrificios silenciosos que nadie ve pero que sostienen el mundo. Historias de amor tan grande que sobrevive a la traición, al desprecio, a la humillación. Y esta, querido oyente, es una de esas historias. Y ahora me cuenta ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó a mí al contarla? Quiero mucho saber qué sentiste. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda al canal a seguir trayendo historias emocionantes y reales como esta. Y si todavía no estás suscrito, aprieta el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que va a tocar tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque ahí te espera otro cuento de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allí.